tal? Muy buenos días. Este lunes 8 de febrero de 2020, que estrenamos horario y formato, ahora en corto, además de presentar entrevistas y análisis, también presentaremos las noticias importantes de lo que sucede en las Choapas y el sur de Veracruz. Agradecemos que nos acompañen y también que compartan este programa. Recuerde que queda grabado para que usted pueda verlo a cualquier hora del día. Antes de comenzar, vamos a ponernos en orden. Recuerde que tenemos que seguir las medidas sanitarias. La pandemia del coronavirus, que se ha alargado ya bastante, pues está causando mucho dolor, sigue provocando muertes, personas contagiadas, y desgraciadamente tenemos que seguir pidiendo que todos tomemos conciencia de esta situación tan complicada, tan difícil, para tomar nuestras medidas sanitarias de manera personal. Hay personas que pues critican y a veces pensamos con justa razón el hecho de que las autoridades no sean más enérgicas en prohibiciones como lo han hecho en otros países como en Europa. Sin embargo, definitivamente lo que funciona es que tengamos conciencia personal de las medidas sanitarias que debemos de seguir cuidando para cuidar de nuestra salud, de nuestra vida y por ende de la salud y la vida de los demás. Pues bien, fíjense que hay un informe oficial presentado por policías ministeriales al juez. Resulta que este informe está plagado de mentiras y nos referimos al caso de la masacre que ocurrió allá en la zona del Cerro Nanchital. Un informe policial en el cual se informa de la manera en que fueron detenidas las personas a las que involucran en la masacre del pasado 17 de enero, repetimos, en esta zona del Cerro Nanchital. Este documento, al que oficialmente llaman informe policial homologado, en resumen dice que todas las personas fueron detenidas cuando se encontraban poniendo un retén y que estaban armados y con palos y con machetes y con armas de fuego, que ahí tenían un bloqueo, estaban impidiendo el acceso de las patrullas para cumplir con una orden de aprehensión. Esta es la versión que da la policía en este informe, la policía ministerial. Pues aquí en este espacio, en corto, hemos presentado los testimonios de primera mano de esposas y madres de muchos de los detenidos, y todos coinciden en asegurar y además presentan videos y fotografías en las que muestran la manera violenta en que fueron sacados de sus domicilios en horas de la madrugada de aquel domingo 17 de enero. Justo 8 días después de que ocurriera la matanza de 12 personas en un camino de terracería del entronque de la carretera Las Choapas, Cerro Nanchital, hacia el ejido Alto Uspanapa. Para contextualizar, ese domingo 17 de enero, usted recordará que se informó que un fuerte grupo armado, testigos calculan que era compuesto por más de 100 personas, se trasladaban en un convoy de unas 20 camionetas. Este grupo armó un operativo para tender una trampa a un grupo contrario y capturarlos en el lugar conocido como Ejido Emiliano Zapata Misantla, muy cerca de Tronconada. Para lograr lo anterior, para ese operativo, esa misma mañana habían levantado a uno de los hijos de Teodulo Gorostieta, a quien identifican como el líder de uno de los autollamados grupos de autodefensas que proliferan en esa zona. Con esa acción, el grupo armado que aseguran
estaba compuesto en su mayoría por gente que provenía de la zona rural de Minatitlán e Hidalgo-Titlán, se pertrecharon en el ejido Emiliano Zapata para esperar que Teodulo y su gente acudieran a intentar rescatar a su hijo. Y es cuando los emboscan, los desarman y los capturan para luego llevarlos al lugar donde los masacran y les dan el tiro de gracia. 8 días después, luego de que elementos militares y policías estatales llevaron a cabo decomisos de cientos de radios de comunicación y destruyeron casetas de seguridad que en diversos puntos de esa vasta zona serrana tenían colocados los autodefensas, el domingo 24 de enero, un grupo de policías ministeriales por la madrugada irrumpen en cuando menos 9 viviendas de esa zona para sacar a quienes horas más tarde presentarían como presuntos responsables de haber participado en aquella masacre. A continuación, le presentamos la nota de este informe de policías ministeriales que la Defensa Segura narra una historia completamente falsa. Mientras que familiares de los detenidos el pasado 24 de enero en diversos poblados de la congregación Cerro de Nanchital denunciaron que agentes ministeriales irrumpieron violentamente en sus casas. En horas de la madrugada, el informe policial homologado de la Policía Ministerial dice otra versión. Todos fueron detenidos en el camino de Terracería al ejido Tronconada, cuando tenían un bloqueo e impedían el acceso de las patrullas para cumplir una orden de aprehensión. El homologado, de acuerdo con el llamado IPH, cuya copia llegó a este medio informativo, se revela lo siguiente. A las 10:45 horas del 24 de enero del 2014 se realizaba un operativo en el Cerro de Nanchital, municipio de Las Chuapas, Veracruz, número 29-2021. Los participantes en el operativo circulaban en 6 patrullas de la Policía Ministerial con 7 elementos cada uno, 42 agentes en total. En la carretera Las Chuapas Cerro de Nanchital, a la altura de la entrada de Tronconada a 7 kilómetros de Terracería, a la entrada del poblado se observa un grupo de 36 personas. Estaban bloqueando el camino con piedras y vehículos, y varios portaban armas de fuego, palos y machetes. Las vimos a simple vista porque las mostraban y apuntaban. Al ver los elementos que lanzaron piedras y disparos al aire con sus armas largas que se observan a distancia, ante el bloqueo se detuvieron las patrullas. Descendieron para dialogar con pobladores el comandante Ariel Aguilar Macedo y los agentes César Benito Mora y Luis Pérez Bravo, que se acercaron directamente a las personas y se les hizo saber el motivo de la presencia, que les contestaron a gritos que les valía madres, que no los iban a dejar entrar al pueblo a detener a ESH, que si no nos íbamos los iban a matar, que ya habían visto que no tenían miedo de usar las armas y dispararon nuevamente al aire. Los ofendieron diciéndoles perros y les apuntaron directamente con las armas. Más de 20 personas les apuntaban con armas largas y cortas. Fue necesario pedir el apoyo de compañeros policías para detener a las personas que estaban tratando de impedir el cumplimiento de su función con agresiones y amenazas. Al ver que bajan todos los elementos de las patrullas empezaron a huir, subiéndose a los vehículos que tenían atravesados para impedir el paso, pero se lograron asegurar a 11 personas que no pudieron darse la fuga de manera simultánea y a las 11 horas se materializó la detención. La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso con prisión preventiva contra 11 personas por el delito de ultrajes a la autoridad, y se trata de los habitantes de la zona rural que fueron detenidos en el marco del operativo para localizar y capturar a los presuntos responsables de la masacre del Cerro de Nanchital en Las Chuapas. La defensa de los detenidos acusó que hay línea del gobierno de Veracruz para que las personas permanezcan en la cárcel a fin de amedrentar a los habitantes de la zona rural para que dejen de formar parte de los grupos de autodefensas que se han formado en esa región y que en su mayoría se dedican a cuidar de sus ranchos y de sus familias. El abogado Gregorio Martínez Rivera, quien también pertenece a la defensa legal de 4 implicados, denunció que el juez del caso, Mario Vivanco, no admitió las pruebas que presentaron a favor de los implicados, entre ellas un video donde se evidencian que a uno de sus clientes no lo detuvieron en el sitio donde la fiscalía afirma. Se trata del joven Rodolfo López Mendoza, nativo del ejido Las Cholinas, a quien la fiscalía ubica dentro del grupo de más de 30 personas que mantenían un bloqueo a 7 kilómetros del tronque conocido como Tronconada. A este joven lo detienen en un punto cercano al Cerro de Nanchital. Iban con una moto a hacer unos mandados, cuando es detenido por la Guardia Nacional.
Ya lo iban a dejar ir, pero la policía ministerial, que estaba en el sitio, lo ve y le dice: ese tráelo para acá. Posteriormente su cliente aparece detenido y presuntamente con unas bolsas de cartuchos, lo cual es falso, que se lo sembraron. Al joven lo capturaron en un retén, no en un supuesto bloqueo como dice la fiscalía. Incluso tenemos un video donde se mira donde es detenido cerca del Cerro Nanchital. Conseguimos una cámara que nos dio, pero el juez no admitió como prueba, indicó el abogado. Igualmente expresó que a uno de los acusados le ponen una pistola de juguete y a otros detenidos lo sacaron de sus casas. De todo esto hay testigos que fueron presentados el día de la audiencia que se celebró en los juzgados de Coatzacoalcos y tampoco se aceptaron los testigos como pruebas. El juez mostró muchas anomalías en la audiencia, como el de que al finalizar y al dar el veredicto lo hizo en menos de 2 minutos. Hay veces que se tardan 15 o media hora de receso, y en este caso en menos de 2 minutos sacó todo. Traía un papel que lo leyó y en donde afirmó que no les podía dar la libertad pues habían usado armas de fuego para atacar a los policías y nunca se presentó daños en patrullas o muestras de sus agresiones, denunció el defensor, informó Armando Serrano. El abogado defensor, Gregorio Martínez Rivera, entrevistado por los reporteros de Presencia a través de una llamada telefónica, les comentó que en la audiencia el juez mostró muchas anomalías, como el hecho de que al finalizar y dar su veredicto lo hizo en menos de 2 minutos, que ya traía un papel que leyó, es decir, ya un guión para decirles que no les podía dar la libertad, pues habían usado armas para atacar a los policías, aunque nunca se presentaron daños en patrullas o muestras de esas agresiones. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando este importante caso, en el que se involucra a los grupos de autodefensas que operan en toda esta zona serrana de Las Chuapas, Minatitlán, Uspanapa e Hidalgotitlán. En otra información importante, pues la resistencia civil ante los cobros que dicen son abusivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, hizo un llamado a sus integrantes para no permitir que se realicen acciones arbitrarias en su contra. ¡Ey, vamos abajo, ey! ¿Dónde vamos a pedir? ¿Dónde vamos a pedir? Pues de preocupación y de indignación, porque la agresión que se hizo el 5 de febrero en Juchitán no es cosa menor. Por un lado, es violencia de parte de CFE, violencias a los acuerdos que se tienen con el gobierno federal, con la Secretaría de Energía. Es violencia. Y por el otro lado, indigna el papel de la Guardia Nacional, porque se ha anunciado que está para garantizar la paz pública, la seguridad de la nación, ¿sí? La preservación de la paz. Ese es el papel fundamental de la Guardia Nacional, ¿no? Indigna también el saqueo que hay de los elementos naturales de la zona del istmo, de la riqueza que son los vientos, que la aprovechan los privados, que no paguen impuestos, que han sobornado autoridades para seguir creciendo, que ya tienen más de 2.000 torres eólicas en el sur, que CFE se ha prestado en el periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se ha prestado para permitirles de manera arbitraria y fuera de la ley seguir creciendo y seguir invadiendo, y también se han prestado a que la CFE haga la infraestructura, las subestaciones eléctricas y el tendido para la transmisión de energía sin costo para los privados. Es de verdad aberrante, es saqueo, es despojo y es una forma de dilapidar irresponsablemente la riqueza de la nación. Ustedes han visto que en el pasado CFE, a través de compañías privadas, ha estado hostigando y muchas veces extorsionando a domicilios, ¿sí? Se han hecho denuncias públicas, se ha puesto en conocimiento del área jurídica de la CFE en la dirección de la Ciudad de México, que también eso es violencia, ¿sí? También es violencia. No se siguen
los pasos que marca la ley de la industria eléctrica, que es notificar, que es hacer una inspección en presencia del usuario, que no pueden tocar una instalación si el usuario no lo permite, que hacen calificativos de las actas que levantan a su arbitrio y de manera abusiva. Le avisamos al pueblo de las Chuapas, le avisamos a todos aquellos que están hartos del hostigamiento y de los altos cobros de CFE, que estén atentos, ¿sí? Que nos llamen, que los asesoramos, que hagamos fuerza, que hagamos unión, la unión es la fuerza, y no permitir un atropello de ese tamaño. Pues así las cosas con la resistencia civil. Realmente, pues en estos días se informó Manuel López Obrador, quien ahora es presidente de la República, pero pues ahí está la situación, ahí están las cosas que están pasando, y pues mientras en Tabasco son privilegiados, y qué bueno, pues en estados como en Oaxaca, en Veracruz, pues no hay ninguna gracia, ¿eh? Hay acciones arbitrarias, y es lo que está alertando y pronunciándose la resistencia civil. Y resulta que la madrugada de ayer domingo, fíjense ustedes, sujetos desconocidos causaron daños al cristal de la puerta principal de la sucursal de Banamex, que se encuentra ubicada en la calle Revolución, en la colonia Centro. Hasta el momento no hay denuncia y tampoco saben los motivos del ataque. La mañana del pasado sábado 6 de febrero, transeúntes y locatarios de la calle Revolución de la colonia Centro en el municipio de Las Chuapas reportaron a la policía municipal que la sucursal de Banamex había sido objeto de vandalismo. Los hechos se dieron en horas de la madrugada cuando sujetos desconocidos lanzaron un escombro de aproximadamente 5 kilos contra el cristal de la sucursal bancaria. Sin embargo, además del reporte correspondiente, no se hizo gran cosa debido a que el personal del banco no labora los fines de semana, por lo que se pidió precaución a los transeúntes debido a que todavía había cristales sobre la acera. Alrededor de las 12 horas fue reemplazado el cristal por trabajadores del banco, quienes fueron comisionados para reparar los daños. Sobre los motivos que se tuvo para tal acto, se desconoce cuántas personas o si solamente fue uno solo, pero esto quedó videograbado en las cámaras de seguridad de la misma sucursal. Con información de Alex Casarín, informó Armando Serrano. Pues qué comentar que este banco, esta sucursal de Banamex, se encuentra, ¿qué serán? Yo creo que a menos de 100 metros donde se encuentran las oficinas de la policía municipal. Y ahí, sin que nadie pudiera evitarlo y mucho menos perseguirlos, sujetos desconocidos, pues quebraron la puerta de cristal, que es la entrada principal a esta sucursal bancaria. Y fíjense que en Aguadulce, pues como en todo el país, todo el mundo, la crisis económica que conlleva la pandemia del coronavirus ha recrudecido en contra de los restauranteros de la zona turística de la congregación de Tonalá. Los propietarios de estos restaurantes, que se encuentran en la ribera del río Tonalá y en la zona de playa también, han optado por cerrar parcialmente sus negocios. El alargue de la pandemia del coronavirus ha recrudecido la crisis que afecta a los restauranteros de la congregación de Tonalá, quienes han optado por cerrar parcialmente sus negocios para reducir los gastos de operación. En un recorrido realizado por este medio informativo, nos encontramos con varios restaurantes cerrados, a pesar de que ya se encontraba cerca la hora de la comida y el calor se hacía presente, además de ser fin de semana. Graciela Ledesma Torres, una de las cocineras encargada del restaurante La Ancla Perdida, ubicada en la ribera del río Tonalá, señaló que las ventas siguen en picada, pues prácticamente todo el 2020 fue de pérdidas y el panorama para el 2021 no luce nada alentador. Al preguntársele el motivo por el cual algunos restaurantes están cerrados, explicó que es para reducir gastos, pues siguen pagando servicios como energía eléctrica y gastos de operación como empleados, aunque la mayoría ha optado por operar con familiares. Además de reducir el personal y los horarios de atención, los restauranteros han tenido que cortar algunos platillos de su menú, los más exóticos como pulpo o calamar, así como ciertos platillos que requieren una preparación especial, pues son más caros.
No se pueden dar el lujo de invertir en mucha mercancía o en aquella que es más cara y correr el riesgo de que se les quede, pues el marisco es delicado y por congelado que permanezca, no pueden permanecer guardado por mucho tiempo. Algunos turistas locales se han quejado de los precios, pues las porciones son pequeñas en comparación al costo del platillo, por lo cual también optan por comprar en el mercado y prepararlo en casa, lo cual es mucho más barato y alcanza para más personas. Con información de Agua Dulce, Alfredo Santiago Hernández, Diario Presencia. Miren, un grupo de comerciantes del mercado Benito Juárez de Agua Dulce acudieron ante las autoridades municipales para pedir la reubicación de algunos de sus puestos, ya que se quejan que no están respetando el orden en el que estaban colocados. Este fin de semana, un pequeño grupo de locatarios del mercado Benito Juárez se presentó en el Palacio Municipal para solicitar la reubicación de algunos de sus puestos, pues consideran que no se respetó el orden que había al momento de desocupar el mercado que se demolió. Los comerciantes que tienen una inconformidad con el lugar que se les asignó tienen la garantía de tener uno o más locales, algunos a nombre de familiares, lo cual se ha respetado a pesar de que la multipropiedad está prohibida. El problema radica en que las asignaciones realizadas por la actual administración, algunos de estos puestos quedaron en la segunda planta, mientras que otros que estaban juntos ahora se encuentran separados. Es importante señalar que resulta imposible que todos los puestos queden en la misma posición donde se ubicaban en el mercado viejo, ya demolido, pues el anterior era de una sola planta y este tiene 2 pisos. De acuerdo al personal del ayuntamiento encargado de las asignaciones, se trató de acomodar a los locatarios de acuerdo al giro que manejan, aunque resulta casi imposible hacerlo de acuerdo a las peticiones especiales de cada uno. Uno de los argumentos de algunos locatarios es que la persona que lo trabaja es de edad avanzada y no puede subir escaleras, aunque para eso el mercado cuenta con una rampa para personas con capacidades diferentes que permite el acceso cómodo para cualquier persona. En una entrevista anterior, el director de ingresos, Tomás Gutiérrez, señaló que aquellos locatarios que no ocupen su espacio asignado en los próximos meses podrían perder la concesión y esta será asignada a una nueva persona que lo quiera trabajar realmente. Tenemos firmado por toda la comuna. ¿Qué es lo que están pidiendo hoy? Nosotros pedimos que nos respeten esas asignaciones porque ahorita están cobrando pero no están dando ningún documento que nos avale como locatarios firmados por toda la administración porque ni ellos están de acuerdo. Sí, no están la petición por ahí es de que los locales estaban, piden ustedes una reasignación, por ejemplo, del primer piso al segundo piso, del segundo piso al primer piso, ¿no? Sí, estamos conscientes, carne, pollo, pescado, frutas y verduras va abajo. Comida siempre debe de ir arriba. ¿Por qué? Porque es lo que atrae a la gente. Con información de Agua Dulce, Alfredo Santiago Hernández, Diario Presencia. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas recibió 22 solicitudes de intervención, de las cuales 10 son del sur del estado. Esto lo informó el secretario ejecutivo Israel Hernández. El nuevo representante de los comunicadores señaló que 15 de estas demandas son denuncias por agresiones y 7 son peticiones por apoyos médicos. En cuanto a las agresiones, la mayoría son de funcionarios públicos, temas de seguimientos y algunas amenazas digitales. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas recibió tan solo en enero 22 solicitudes de intervención, de las cuales 10 son del sur de la entidad. Israel Hernández Sosa, secretario ejecutivo, sostuvo que 15 son por agresiones, 7 por apoyos médicos. En cuanto a las agresiones, expuso que vienen de servidores públicos, temas de seguimiento, corporaciones policíacas, además de algunas amenazas en espacios digitales. El secretario ejecutivo de la CEAP sostuvo que la región sur es la que tiene mayores índices de atención con respecto a otros puntos de la entidad. Agregó que esto se debe a la ubicación estratégica y a los fenómenos delincuenciales que se presentan aquí. Asimismo, por las condiciones políticas y sociales, aunado a los autodefensas.
Por otro lado, dio a conocer que la CEAP se encuentra integrando un diagnóstico de las condiciones de cómo se ejerce el periodismo en Veracruz, con lo que busca poder plantear o establecer un plan de trabajo adecuado para los compañeros. El levantamiento de la información tomará un mes y se cree que finalmente el diagnóstico. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas recibió tan solo en enero por apoyos médicos. En cuanto a las agresiones, el día de hoy, por la madrugada, se informó del lamentable fallecimiento de nuestra compañera periodista Azucena Rosado Sosa. Ella ejercía el periodismo en Coatzacoalcos desde 1986, iniciando sus primeros pasos en el radioperiódico Aquí y Ahora, del también conocido periodista Jesús Hernández Tea. Durante muchos años, Azucena Rosado fue reportera de Diario del Istmo y a su salida de ese medio decide formar su propia revista llamada Imagen y Política, la que también convirtió en un periódico digital en el que transmitía noticieros y programas de entrevista. Sin lugar a dudas, Azucena Rosado Sosa fue una guerrera en la vida, sobre todo a luchar junto con amigos y familia por mantener vigente Imagen y Política, que fue su pasión. En lo personal y el equipo de Presencia nos unimos a la familia Rosado Sosa y a la familia periodística de Coatzacoalcos por esta sensible pérdida. Abrazo, un fuerte abrazo. Un corte. El Instituto Nacional Electoral de Coatzacoalcos, el Distrito 11, realizó el sorteo para elegir a los nuevos funcionarios de casillas para las próximas elecciones del 6 de junio, esto a partir del 12 de febrero. Recibirán una carta de parte del INE donde serán notificados sobre esto y comenzarán a ser capacitados. El Instituto Nacional Electoral Distrito 11 en Coatzacoalcos sorteó a 39,546 ciudadanos y ciudadanas que a partir del 12 de febrero recibirán de parte del organismo una carta notificación para invitarlos a desempeñarse como funcionarios y funcionarias de casilla en las elecciones 2021. Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo del INE, reiteró que los capacitadores electorales acudirán con todas las medidas sanitarias a instruir a los ciudadanos para la jornada electoral. Precisó que la insaculación se hizo este fin de semana con 2 variables, el mes de nacimiento y la primera letra del apellido. Previamente, en el Consejo General del INE se sorteó y fue el mes de agosto y la letra A los que resultaron beneficiados, por lo que todos los nacidos en ese mes y que la primera letra de su apellido sea A, serán los elegidos. Actualmente el dato preliminar de casillas es de 556 multiplicados por 6 funcionarios, lo que da como resultado aproximado de 4,000 funcionarios que estarían en las próximas elecciones. Cruz Hernández agregó que para este trabajo se tiene como límite el 30 de abril, aunque espera que haya seguimiento puntual para que se concluya mucho antes. Miren, fíjense que algo que preocupa, pero que se ha vuelto cotidiano, es la violencia que priva en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos la hemos llamado que es la capital del sur de Veracruz. Es decir, es una ciudad importante para todos nosotros que vivimos alrededor de este polo comercial, industrial del sur de Veracruz. Desgraciadamente, en los últimos años, y podríamos decir que partiendo de los últimos años del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y luego todo el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, Coatzacoalcos
se convirtió desgraciadamente en blanco de la delincuencia organizada, sin que hasta el día de hoy logren superar eso, a pesar de los muchos anuncios y de los cientos y cientos de policías, militares, marinos que pasan por ese lugar. Imagínense ustedes lo que pasó esta madrugada cuando hubo un ataque, un criminal ataque que pudo haber terminado en una tragedia a un centro nocturno. De acuerdo al reporte que nos hacen llegar, 4 sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo gris, incendiaron la madrugada de este lunes el centro botanero Mangos, ubicado en Malecón Costero, entre el Ignacio Aldama y Hermenegildo Galeana, de la colonia María de la Piedad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando el personal de la negociación y los encargados aún se encontraban en el interior. De acuerdo al reporte, los individuos lanzaron varias bombas molotov, lo que provocó que la palapa fuera consumida por las llamas en cuestión de minutos. Fue uno de los vigilantes quien alertó sobre este atentado. Obviamente que quienes estaban ahí pues corrieron a buscar extintores para tratar de sofocar las llamas, pero no pudieron hacer nada. Se refiere que no todos lograron ponerse a salvo, pues un mesero resultó con quemaduras al quedar atrapado entre las llamas. Tuvo que ser rescatado por personal de protección civil y trasladado a la Cruz Roja. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y bomberos, quienes finalmente sofocaron el siniestro. Este lugar ya había sido atacado el 23 de julio, 23 de julio del año pasado. Este lugar, conocido como Los Mangos, este centro botanero, fue atacado de la misma manera. Y fíjense que la noche del pasado viernes, de acuerdo a reportes que existen, habían informado a la policía que en ese lugar había presencia de civiles armados, lo que había provocado la movilización de diversas corporaciones policíacas. Pues esta madrugada, sujetos desconocidos incendiaron el famoso centro botanero. Ahí están las cámaras de videovigilancia que deben ter registrado este atentado, y pues vaya, cuantiosas pérdidas, pero sobre todo, el terror al que está sometida la sociedad de Coatzacoalcos ante estos atentados, ante los secuestros, ante los asaltos, sin que las autoridades, sin que los cuerpos policíacos, los cuerpos militares puedan detener esto que tiene sumido a Coatzacoalcos en la desesperación de su actividad económica. Es terrible lo que pasa en Coatzacoalcos, y lo hemos dicho siempre: si Coatzacoalcos está mal, pues los municipios que estamos alrededor de Coatzacoalcos, pues no estamos tampoco nada bien. Es preocupante, pero esa es la realidad de lo que sucede. Vamos a un breve corte y regresamos.
Pues miren, así están las cosas en las noticias en estos momentos. Es lo que ha ocurrido, es lo más importante, de eso ya le hemos informado, pero miren, seguimos insistiendo porque así lo tenemos que hacer, es una realidad, siguen ocurriendo muertes, hay contagios y desgraciadamente se observa que también hay apatía social para atender las medidas sanitarias. ¿Cuál es la situación que se está viviendo localmente? Es muy importante conocerla, es muy importante saberla, y para eso hemos llamado al director de Protección Civil de este municipio de Las Chuapas, Francisco Castillo, para que él nos platique y nos diga cuál es la situación en estos momentos en relación a la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué pasó, Roberto? Muy buenos días. Gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Sí, Francisco, pues bien, para preguntarte, Francisco, tú mejor que nadie sabe cómo está la situación por las actividades que realizas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues seguimos todavía con la alerta sobre lo que es el COVID. Se sigue aplicando todas las medidas sanitarias que nos ha ordenado lo que es el gobierno estatal, de acuerdo al decreto que han emitido desde la semana pasada y el cual estará vigente hasta este domingo 14 de febrero. La situación todavía está crítica, tenemos todavía casos, se nos siguen presentando casos de COVID. Durante la semana hemos tenido, en el transcurso de toda la semana, llamada de personas, igual pues solicitando el apoyo para realizar traslados al hospital, solicitando asesoría en cuanto a dónde pueden adquirir oxígeno, tanques, reguladores, y así como también igual por ahí el llamado de algunas personas, pues solicitando la intervención de Protección Civil, lo que es seguridad pública, municipal y estatal, en la situación de que pues, desafortunadamente se siguen realizando eventos sociales. De acuerdo al decreto, no nos ordena lo que es clausurar, en este caso, los eventos. Nosotros llegamos y le hacemos las observaciones y un llamado de atención, pues digo, para, si la persona está de acuerdo, pues suspender, en este caso, la fiesta, y pues y que las personas que están ahí, que se encuentran en ese momento, pues retirarse del lugar para evitar algún contagio, ya que en algunos de los eventos donde hemos llegado, pues no solamente son personas de aquí del municipio, sino vienen de municipios aledaños como es Agua Dulce, Iguatlán, incluso encontramos en algunos eventos personas de Coatzacoalcos. Entonces son lugares donde ahorita lo que es el COVID está bastante disparado y pues en un momento dado pudieran ocasionar contagios en otras personas que se encuentren aquí en el municipio. Queda ya a criterio de las personas tomar en cuenta todas estas recomendaciones que le hacen pues, para evitar que se siga propagando este virus en nuestro municipio y pues desafortunadamente pudiéramos pasar a semáforo rojo y donde pues, ya se tendrían que obligatoriamente suspender actividades por la situación que esperemos que no llegue a ocurrir. Francisco, te pregunto, ya con semáforo rojo, ya la autoridad podría en un momento dado prohibir y de manera tajante que se realicen reuniones que aglomeren a más de 50 personas? Afirmativo. Ya el semáforo rojo ya nos pide suspensión de todo tipo de actividades, solamente las actividades esenciales. Y desafortunadamente ahí vendría incluso ya a ver, en caso de que fuera semáforo rojo, pues incluso las no esenciales, pedirles que cierren, que es lo que no se quiere, ¿verdad? Porque pues afectaría nuevamente económicamente a varias familias y entonces pudiéramos ahorita estar tomando las medidas necesarias para evitar ese tipo de situaciones.
Sabemos de que es difícil, sobre todo por la cuestión económica de la región, y si a eso le aunamos que pasemos a semáforo rojo y empecemos a pedir que cierren los negocios que no son esenciales, pues afectaríamos más a la población económicamente del municipio de Las Chuapas. Entonces sí es necesario que por favor todos sigamos poniendo de nuestra parte nuestro granito de arena para evitar que pasemos a semáforo rojo. Se les ha pedido incluso por ahí suspensión de todo tipo de actividades donde exista la aglomeración de personas. Hemos visto por ahí que hay eventos de fútbol en canchas deportivas. Si vemos a nivel nacional, existen todavía los partidos de fútbol en ligas profesionales, pero sin personas, o sea, a puerta cerrada. Sí, entonces aquí lo ideal sería que pues, las personas que van a realizar o van a jugar, pues bueno, simple y sencillamente vayan ellos, no lleven a la familia, no lleven al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos, ¿sí? y eviten ese tipo de aglomeraciones en los lugares donde se llevan estos eventos. Francisco, quisiera yo ahí comentar. Es cierto, es decir, para minorar el riesgo de contagio, pues digo, lo de menos es que ya no lleven tampoco a sus familias, pero hay que, el fútbol profesional que se transmite por televisión y que se hace a puertas cerradas, también los jugadores sabemos que cumplen con medidas estrictas de análisis para que esté de alguna manera la seguridad de que no tienen el contagio de COVID-19, en este caso, en el caso del fútbol llanero, que es el que se practica en los municipios, pues realmente el contacto es inevitable y la verdad, digo, esas recomendaciones se hacen porque no se les puede prohibir, pero caray, si hubiera conciencia social real, pues no debería de haber partidos de fútbol. Sin embargo, se están llevando a cabo los sepelios, este acompañamiento que hacen las familias a sus deudos, es terrible porque también se están dando aglomeraciones sin que se respete la recomendación de la Dirección de Panteones de que entre un número pequeño y determinado de personas, y hemos visto que en los sepelios van 80, 100 personas, vaya, y obviamente que es un momento de tristeza, de una situación emocional muy difícil en la que son inevitables los abrazos, Francisco. Sí, afirmativo. En el primer punto que mencionas es correcto. La idea sería no tener partidos de fútbol, suspender completamente la liga. Ya se ha tomado por ahí, se ha hecho pláticas y se va a hablar nuevamente con todos los que son los coordinadores de estas ligas de fútbol, pues para ver la manera de que esto se suspenda. Es algo no esencial. Aunado a esto, desafortunadamente, hemos notado que a veces son las 10, 11 de la noche y los campos están abarrotados, ya no jugando, sino tomando, ¿no? Entonces también eso se está viendo ahorita el fin de semana, estuvimos haciendo por ahí con lo que es el personal de comercio y el personal de bares y cantinas, con el apoyo de seguridad pública municipal y estatal, recorridos en los diferentes parques, en los diferentes campos y en los que son los negocios que están como restaurant bar, así como las cantinas. Eso con la finalidad de que se cumpla con el horario establecido para poder trabajar, ya que ellos tienen un horario de 12:30 de la noche y hay lugares donde ahorita han estado trabajando hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces este operativo fue con esa finalidad de que el horario verdaderamente se cumpla, ya que desafortunadamente se está haciendo caso omiso al horario y están cerrando pues hasta la hora que ellos quieren y en algunos lugares donde nosotros llegamos
a la 1 o 2 de la mañana, pues estaban completamente abarrotados, sobre todo por jóvenes que pues estaban en esos lugares. Y no hay que olvidar de que ahorita desafortunadamente también el COVID ya no está respetando edades, sino también está afectando a niños, a jóvenes, y eso es alarmante. Sí, por supuesto. ¿Alguna recomendación? Vamos a seguir insistiendo en el tema. ¿Alguna recomendación para estos? Mira, me olvidaba por aquí avisarte también, bueno, comentarte, mejor dicho, que por ahí se han acercado pastores de diferentes iglesias para pedir recomendaciones y afortunadamente las están cumpliendo. O sea, las recomendaciones que les estamos pidiendo, ellos mismos han venido, se les están dando, las están cumpliendo. Se les ha pedido que disminuyan el número de personas que asisten a los cultos, que tomen sus medidas necesarias para ir, que la persona que sea honesta, que presente algún síntoma, ya no esperemos 2 o 3, sino un síntoma, evite ir a los cultos o a las reuniones. Afortunadamente están cumpliendo. Me he dado la tarea en algunas tardes de entrar a los cultos que están realizando en algunos lugares, y sí, he notado que están separados, tienen gel en la puerta, tienen a veces unas tinitas con agua y cloro, así como también la sana distancia, y todos están con sus cubrebocas, escuchando en este caso la plática o la oración. Las recomendaciones pues siguen siendo las mismas, las que hemos tenido ya prácticamente 10 meses, la sana distancia, evitar el abrazo, el beso, el saludo, si es posible no saludarnos de mano, nada más con hacer una pequeña inclinación, con eso podemos estar dando el saludo, lavarse las manos constantemente cuando lleguemos a casa, usar el cubreboca como debe de ser, ponerlo en lugares limpios, no traerlos entre la bolsa del pantalón, cerca del llavero, cerca del monedero, ¿sí? Así como seguir utilizando el gel con el alcohol para seguir limpiando nuestras manos, evitar aglomeraciones, evitar asistir, si es posible, a eventos sociales para evitar algún contagio, cuidar a los abuelitos, ya hay que cuidar a los jóvenes, hay que cuidar a los niños también. La verdad que son las medidas. Son las básicas. Francisco, te agradezco. Bueno. Sí, te agradecemos y vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo porque es necesario. Francisco, te agradecemos, te mando un abrazo, quedamos muy pendientes. Igualmente, bendiciones, cuídense mucho y a cuidarse todos y a no bajar las manos. Ok, muchas gracias. Hasta luego, Francisco. Pues bueno, seguir insistiendo. Desgraciadamente ya llevamos casi un año, cuando menos en México, enfrentando esta pandemia y las desgracias siguen sucediendo, los riesgos son latentes. Fíjense que hemos invitado a través de la plataforma de Zoom a un compañero periodista muy querido, a Luis Alberto Ruiz. Él es periodista de Coatzacoalcos, tiene una página de noticias que se llama Coaxa Noticias, y lo invitamos porque él precisamente ha tenido la experiencia de sufrir el contagio de COVID y sus síntomas ya el año pasado y ahora de nueva cuenta, superando esto, pero finalmente lo invitamos para que nos platique su testimonio de cómo vivió esta enfermedad. ¿Qué tal, Luis? Te saludamos, un fuerte abrazo. Bueno, Luis, hola amigo, ¿qué tal? Hola amigo, buenos días. Hola amigo, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos ven. ¿Sí? ¿Me logras escuchar, amigo? Sí. Te saludamos. Realmente
Luis Alberto, esta situación, comentábamos que en 2 ocasiones has enfrentado este asunto del COVID-19 y que gracias y afortunadamente lo has superado. ¿Podrías darnos tu testimonio y decirnos qué es lo que has aprendido de esto? Sí, desafortunadamente en junio del año pasado me empiezo a sentir mal, pero yo pensé que era un ataque de asma porque soy asmático. Empecé con mucha tos, gripe, dolor de cuerpo, y yo dije, no, ya me dio un ataque de asma en tiempos de coronavirus. Empecé a ponerme peor, me empezó a doler el cuerpo, la cabeza, la parte alta de la espalda, luego la parte media de la espalda, y fue que yo me asusté y me hice la prueba de COVID, salí positivo. Yo pensé que me iba a morir porque tenía una fiebre de 39.5, no podía respirar, me cansaba incluso hasta para ir al baño, sentía que me iba a estallar el cerebro, me dolía demasiado, sentía que los pulmones se me iban a destrozar porque era un dolor de espalda muy terrible, pero al momento de que el corazón bombeaba sangre, el cerebro parecía que iba a estallar junto con los pulmones. Posteriormente me dio lo que es taquicardia, combinado con la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, un cansancio muy, muy extremo que me dejó en cama por cerca de 23 días. Estuve medicado, lo que recomiendan los doctores. No dejé los test, los que siempre te están recomendando los adultos mayores, las personas que están constantemente tomando test. Estuve hidratándome bien, estuve midiendo mi oxigenación. Afortunadamente no bajó tanto, estuve en 92, 93 de saturación. La frecuencia cardíaca sí se disparaba en ocasiones. Yo me dormía con el miedo de no despertar. Me dormía con ese miedo que fue muy, muy terrible. Me alejé de las redes sociales como una semana, pero por mi trabajo, tú lo sabes, que siempre debemos estar conectados, pero una semana sí no tuve ánimos ni de agarrar el celular. Cuando yo decido agarrar el celular, entro a mi Facebook, empiezo a ver todas las condolencias de amistades, de vecinos, de conocidos que desafortunadamente habían perdido su ser querido, cosa que sucede hasta hoy. Sucede, por ejemplo, hoy aquí en Coatzacoalcos amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida amiga Azucena Rosado Sosa. Falleció, nos duele demasiado. Es algo que nos parte el corazón, que nos destroza el alma, y que muchas personas están viviendo lo mismo y que no creen en el coronavirus y que dicen, de algo me voy a morir, eso no existe, es un invento del gobierno, no creo que te haya dado coronavirus porque hubieras fallecido, pero si tú te haces la prueba, si tú acudes al médico desde el primer síntoma o segundo y te estás monitoreando, hay mucha posibilidad de que logres salir de esto, aunque hay casos asintomáticos, hay casos leves, hay casos moderados, hay casos graves y hay casos muy graves. Nadie va a saber cómo va a ser su coronavirus, si va a ser leve, si va a ser moderado o si va a ser grave. Por eso hay que cuidarnos. En mi caso, yo desde que inició la pandemia me he cuidado. Uso el cubrebocas, uso el gel antibacterial, en ocasiones me pongo la careta, evito reuniones, evito muchas cosas. Después de que logro vencer el coronavirus el año pasado, estuve 3 días en cama y 15 días más en recuperación. Yo veía la vida de otra manera. Veía el amanecer maravilloso porque estar acostado, estar enfermo 23 días, ver amanecer, ver anochecer y darle gracias a Dios que te regaló un día más.
Empiezo a salir nuevamente por trabajo y veo la vida de otra forma. Antes veías el calor y decías, ay, hace calor, ay, está lloviendo, ay, está nublado, ay, hay norte. Te quejas de tantas cosas, pero lo importante es que tienes salud. Bueno, surgieron varias informaciones porque este virus es algo nuevo y decían que si te infectabas una vez ya no podías infectarte la segunda vez, pero a mí me dio mucho miedo. Yo no creí en eso. ¿Sí me escuchas? Sí, Luis Alberto, esto que nos platicaste, ya para recordar a la audiencia, esto ocurre en junio del año pasado. En junio del año pasado. Junio del año pasado es el primer enfrentamiento, digamos, que tienes con esta enfermedad. Nos han narrado, esto obviamente lo pasa uno de manera aislada, que es un ingrediente terrible, ¿no? de la soledad que de alguna manera y de todo esto que has mencionado. Esto pasó en junio, ¿y ahora qué pasó? Ahora yo empecé a sentirme mal, tiene aproximadamente 22 días. Empecé con una diarrea terrible. Empecé con un dolor de cuerpo y fiebre. Y yo dije, ¿qué me hizo mal? Y estaba yo haciendo memoria, dije, ¿qué me habrá hecho mal? ¿Qué comí? Estaba descompuesto. ¿O en dónde comí? Pero dije, no, si nomás he comido aquí en mi casa. Después me empiezo a sentir muy cansado y recordé cómo se sentía el coronavirus en junio del 2020. Fue que me hice la prueba otra vez, sale positiva y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? Me dio un miedo terrible. Afortunadamente en esta ocasión no me dio tos, no me dio gripe, no perdí el olfato, no perdí el gusto, pero sí me dio esta diarrea de 3 días, fiebre por 5 días, un cansancio aproximadamente por 14 días, un dolor de cabeza, como si fuera una cruda combinada con efectos de dengue y una ansiedad, porque efectivamente, como tú lo comentaste, pasas ese tiempo aislado para evitar contagiar a tus amigos, a tus familiares, a todas las personas, y a veces te dicen, ¿qué necesitas? Y vienen hasta la puerta de tu domicilio, te dejan las cosas y se van para evitar los contagios. Pero te entra una ansiedad, te entra una taquicardia por el mismo padecimiento, te entra una depresión, una tristeza y pensamientos negativos acerca de lo que es el coronavirus, y empiezas tú a sentir el miedo y dices, Dios mío, no me quiero morir durmiendo. Afortunadamente la oxigenación no bajó, pero sí se me entumían las manos y los pies, amanecían las uñas de los dedos moradas, pero no bajó la respiración, no bajó la oxigenación, la saturación. Eso es lo que yo no me explico, qué es lo que sucedía. Me empecé a sentir bien. Actualmente tengo pesadillas, tengo ansiedad, ya no tengo el virus, me hice la prueba, salí negativo, pero quedan secuelas, queda este dolor de cabeza, queda este mareo que todavía tengo, el cansancio, hasta para ir al baño te cansas como si hubieras corrido un maratón por todo el malecón. Y yo quiero decirles a todos que no bajen la guardia, que se sigan cuidando. Nadie sabe quién está enfermo, hay cientos de asintomáticos. No me puedo confiar yo en mi compañero de trabajo, no me puedo confiar en mi amigo. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a este virus y me preguntan, oye, ¿cómo te contagiaste si te cuidas demasiado? Un solo descuido es suficiente, el virus no se ve, si lo viéramos lo evitaríamos, creo, pero es algo que desafortunadamente pasa, y con ayuda de Dios, con ayuda de los médicos, de mis familiares, de amigos y también de mi fortaleza, he salido adelante, aunque varios amigos desafortunadamente no, y nos duele demasiado. Varios conocidos tampoco han salido,
no estoy exento, a lo mejor mañana yo me muera. Realmente ya no se sabe qué es lo que sucede en la vida. Hay que estar preparados para todo. A lo mejor mi taquicardia me da problemas en el corazón y deja de latir por algún momento. Uno está lleno de emociones, sentimientos, pensamientos. Después de todo esto que se me quitaron los síntomas, me agarró un dolor en los riñones. Yo dije, ya hubo secuelas en los riñones. Me hice un estudio, afortunadamente salí bien. Ahora solo, como te comento, es la ansiedad, la taquicardia, los mareos. Pero aprendes a vivir con esto. Por ejemplo, la primera vez que me dio COVID, tardé 2 meses en recuperar el olfato. 2 meses. Y 3 meses en dejar de sentirme cansado. Y la gente dice, ay, solo es una gripita. Ay, con test nada más te vas a curar. No a todos les funcionan los test. Por ejemplo, las personas hipertensas, no es recomendable tomar té de jengibre porque le eleva la presión. Hay que estar monitoreados por un médico. Hay que acudir al médico al que tú quieras, ya sea en el IMSS, en ISSSTE, en Pemex, en algún hospital COVID, en el centro de salud, con el médico particular, en las farmacias, que a veces las consultas son a bajo costo, pero no hay que dejar de tomar el tratamiento. Ese es el consejo que les doy, y ponerse en las manos de Dios. Luis Alberto, tú eres periodista, eres observador, tenemos que de alguna manera estar en las calles en ocasiones observando los sucesos. Cuando ves estas aglomeraciones en los bancos, para los apoyos sociales, en los sepelios, o te enteras de que los bares y cantinas siguen retacados de gente en la vida nocturna, y luego de que sufriste en carne propia todo esto, ¿qué pasa por tu mente? Lo primero que pasa es coraje. Me da mucho coraje porque yo evité todo eso y me pasó. Y luego ver, por ejemplo, en alguna cantina, ¿no? ¿Qué necesidad de ir a una cantina, de exponerte y exponer a tus seres queridos? A lo mejor eres asintomático, pero a tu mamá, a tu papá no. Perder a tus seres queridos es muy doloroso, y aparte hay que estar preparados económicamente para pagar una incineración. Es terrible perder a un ser querido, es un dolor muy, muy grande. Y ver también a las personas, a veces, por ejemplo, que van a comprar cosas innecesarias en el centro, van a comprar todos en familia, no usan correctamente el cubrebocas, se lo ponen en la barbilla, se lo quitan, por ejemplo, para hablar. Digo, si la función del cubrebocas es protegerte y también impedir que salga gotitas, partículas de saliva, pues ¿para qué te lo quitas? ¿Para qué estar jugando a que eres fuerte? Nadie sabe la fortaleza que tiene, nadie sabe si lo va a superar o no, nadie sabe. Es muy doloroso estar aislado. Por ejemplo, pasé primero 23 días, luego más 15 días aislado el año pasado. Ahorita actualmente ya soy negativo, pero sigo aislado porque me da miedo salir. Me da miedo salir hasta incluso a tirar la basura. Me da miedo ir a un Oxxo, pero tengo que vencer ese miedo. Tengo que, ya pegué un golazo, tengo que aprender a vivir otra vez en esta maravillosa vida y seguir cuidándome y esperar a que el gobierno federal logre vacunarnos a todos, que la vacunación va muy lenta. Hay gente que no quiere vacunarse porque no ha perdido un ser querido por el COVID, porque no ha estado enferma de COVID, porque no sabe la magnitud del problema. Pero en mi caso yo sí me pondría la vacuna para no volver a sufrir por tercera vez los estragos del coronavirus. Luis Alberto, pues te agradecemos de veras infinitamente que nos hayas compartido a todos nosotros los que estamos en este programa, esta audiencia, esta experiencia, porque es la manera de saber a lo que podemos enfrentarnos y tomar conciencia, que es tan importante. Luis Alberto, un fuerte abrazo
y mi solidaridad con todos ustedes. Muchas gracias, amigo. Buenos días, gracias, buenos días. Pues bien, esta fue la conversación con Luis Alberto Ruiz. Él es periodista de Coatzacoalcos. Él por dos ocasiones ha enfrentado síntomas, esta enfermedad de COVID-19. Ya nos narró, es algo muy difícil. En junio pasado, 8 meses después, lo vuelve a enfrentar. Gracias a Dios, afortunadamente, él ha sobrevivido a esto, aunque reconoce que hay secuelas, aunque también les voy a decir una cuestión, nos conocemos, sabemos, una persona que cuida mucho de su salud, que cuida mucho las medidas sanitarias, pero eso no lo exime de poder ser contagiado. ¿Por qué? Porque esto es una responsabilidad de todos, de cada uno, pero para todos. Como dijimos al principio del programa, hoy tenemos esa triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera periodista Azucena Rosado Sosa, para lo cual pues insistimos y reiteramos nuestro abrazo solidario a toda la familia de Azucena y a todos sus compañeros de Coatzacoalcos. Hemos llegado al final de este programa y recuerde, hay que mantener nuestras medidas sanitarias, hay que cuidarnos todos. La decisión es suya. Pues bien, tenemos en la línea a Marco Antonio Álvarez Llamada. Hoy es lunes de décima. ¿Cuál es el título de la décima de hoy, Marco? Bueno, para hoy tenemos preparado esto que titulé Tiempo de Promesas. Tiempo de promesas. Se refiere precisamente a que en estos momentos estamos pasando una etapa a nivel nacional de efervescencia política, porque mucha gente pues está peleando, está deseando ser nominada por un partido para competir en estas elecciones próximas del mes de junio. Y en particular pues a mí me interesa lo que sucede en mi querida tierra, en Las Chuapas. Entonces hago más que nada un llamado a toda la gente para que analice su voto, para que analice a los personajes que van a participar en esta contienda y a la hora de acudir a las urnas, pues vote por quien más convenga a nuestra población. Sabemos que Las Chuapas es un lugar muy codiciado porque pues es el municipio más grande en el estado de Veracruz y pues tiene muchos recursos, aunque yo aseguro que entre esos recursos, de entre los más importantes es su gente que es gente pensante, que siempre está pensando en el progreso de la comunidad. Entonces les invito a que no caigamos nuevamente en cosas que no nos van a ofrecer progreso, que no votemos por alguien que solo viene a lucrar o que solo viene a llenar su ego
y que no va a rendir frutos hacia la población. Pues sí, efectivamente, son políticos de temporada, ¿no? Sí, políticos de temporada que nada más en estos tiempos les sale la nobleza y son amigos del pueblo y se toman fotos con el paletero de la esquina. No, de veras es patético observarlo. Finalmente en México decimos que es una estrategia electoral, pero pues la realidad es que todos tienen ahora sí tienen su trayectoria. Somos un pueblo chico, nos conocemos bien, entonces es bueno también que observemos, que como tú planteas, Marco Antonio, observemos y tomemos decisiones sensatas, porque la verdad se trata de la gobernanza, se trata de algo que ayuda mucho al desarrollo de un municipio o, caso contrario, lo hunde. Sí, es cierto, es muy importante para el avance de nuestro pueblo y reitero, es un lugar en el que todos queremos, en lo particular yo, aunque estoy un tanto distante de mi lugar de origen, pero no dejo de quererlo y de preocuparme porque he visto pasar muchos años en que no hay un progreso real. Entonces, por favor, para todos nuestros radioescuchas, analicen a las personas, porque como bien dice Roberto, conocemos a todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién, así que por favor, cuando emitan su voto, que sea por el personaje más idóneo. Correcto. Bueno, vamos a escuchar la décima, Marco Antonio, te mandamos un fuerte abrazo y quedamos pendientes para el jueves. Igualmente un saludo para todo tu auditorio. Gracias. Tiempo de promesas. Enfrentan batallas duras, alborotos singulares, hoy en distintos lugares por lograr candidaturas. Surgen algunas figuras de recuerdo desdichado, que con discurso gastado nos ofrecen bienestar, pero que son, sin dudar, mensajeros del pasado. No escapa a tales sucesos las Chuapas, allá en el sur, por el singular albur de electorales procesos, donde intereses aviesos afinan su repertorio por gobernar el emporio que por muchos es deseado, al saber que es del Estado el más grande territorio. De Veracruz, sin dudar, el principal ganadero, en leche también primero y agricultor singular. Es del estado pilar su producción importante del pino, desinfectante, maderables, también hule, igual que se congratule por tanta gente pensante. En la próxima elección de alcaldes y diputados hay que aumentar los cuidados al tomar la decisión. Análisis, reflexión, hacer de forma tranquila, sin creer en retahila de cuentos que alguien te ofrece. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Pues por acá ya me están reclamando que ya nos habíamos despedido, pero no, todavía teníamos que escuchar la décima de Marco Antonio Álvarez Llamada, Las cosas como son, que por cierto la dedicó a las Chuapas. Él actualmente sigue colaborando con el periódico Presencia Sureste, pero también es leído en ese periódico tan leído en el puerto de Veracruz como lo es Notiver, de don Alfonso Salces, un periódico 100% del pueblo. Y bien, pues ahora sí llegó la hora de despedirnos. Recuerden,
Estamos en este nuevo horario, un nuevo formato, a las 8 de la mañana. Queda el programa grabado en Facebook y también en el canal de YouTube de Presencia.mx. Ahí puede vernos a cualquier hora del día. Y créanme, tenemos muchos contenidos que ofrecerles. Realmente la importancia y lo que más nos compromete es informarle de manera objetiva y puntual. Hoy llegamos al término de este programa, nos despedimos. Recuérdelo muy bien, la decisión es suya.